Hola, buenas, iniciamos una grabación. Bueno, ahí tenemos la imagen de lo que más o menos vamos a ver. Esto me había quedado en el capítulo 4 del libro de Clean Code. Quiero continuar leyéndolo. Pasó un mes desde la última vez que lo leí. Pasaron cosas, fui mejorando, fui leyendo, aprendiendo otras cosas. Y creo que es hora de volver para no quemarme tampoco leyéndolo. Porque hay cosas que, como son no sé si anticuadas, pero sí son orientadas a Java, hay cosas así, hay cosas que yo no entiendo algunas cosas de tipo. Con las lecturas de Rust que tengo en el canal ahora como cambié algunas cosas acerca de los tipos y las diferentes formas de hacer buen código, ¿no? Eh, pero nada, vamos a empezar. Formato. Cuando los usuarios miran entre bastidores, queremos que queden impresionados por el atractivo, la coherencia y la atención al detalle que perciben. Queremos que el orden les sorprenda, que abran los ojos con asombro cuando se desplacen por los módulos. Queremos que aprecien que se trata de un trabajo de profesionales. Si ven una masa morfa de código que parece escrito por un grupo de marineros borrachos, es probable que piensen que sucederá lo mismo en otros aspectos del proyecto. Debe preocuparse por el formato de su código. Debe elegir una serie de reglas sencillas que controlen el formato del código y después aplicarla de forma coherente. Si trabaja en equipo, debe acordar una serie de reglas que todos los miembros deben cumplir. También es muy útil usar una herramienta automatizada que se encargue de aplicar las reglas. La función del formato. En primer lugar, debe ser claro. El formato de código es importante, demasiado importante como para ignorarlo, y también demasiado importante como para tratarlo de forma religiosa. El formato del código se basa en la comunicación y la comunicación debe ser el principal pilar de un desarrollador profesional. Puede que piense que conseguir que algo funcione es la principal preocupación de un programador profesional. Espero que este libro le haga cambiar de idea. La funcionalidad que cree que hoy es muy probable, la funcionalidad que cree hoy es muy probable que cambie en la siguiente versión, pero la legibilidad de su código afectará profundamente a todos los cambios que realice. El estilo del código y su legibilidad establecen los precedentes que afectan a las capacidades de mantenimiento y ampliación mucho después de que el código cambie. Su estilo y su disciplina sobrevivirán, aunque el código no lo haga. Veamos qué aspectos del formato nos permiten comunicarnos mejor. Formatos vertical. Comencemos por el tamaño vertical. ¿Qué tamaño debe tener un archivo fuente? En Java, el tamaño de los archivos está relacionado con el tamaño de las clases. Como veremos más adelante, por el momento nos detendremos en el tamaño de los archivos. ¿Qué tamaño tienen la mayoría de los archivos fuente de Java? Existe una amplia gama de tamaños e importantes diferencias de estilo, como se aprecia en la figura 5.1. No sé bien a qué está haciendo referencia, pero vamos a leer. Líneas por archivo. Ah, son las líneas por archivo, ok. Unit, Fitness, Test, JTP, and Tomcat. No sé qué hace cada uno. Supongo que este es la que más tiene porque tiene Test. Tal vez. Se describen 7 proyectos. Unit, Fitness, Test, Energy, Time and Money, JDepend y Tomcat. Las líneas que cruzan los cuadros muestran la longitud máxima y mínima de cada proyecto. El cuadro muestra aproximadamente un tercio, una desviación estándar, de los archivos. La parte central del cuadro es la media. Por tanto, el tamaño de archivo medio del proyecto Fitness es de 65 líneas. Claro, sería por acá, ¿no? Y un tercio de los archivos ocupan entre 40 y 100 más líneas. El mayor archivo Fitness tiene unas 400 líneas. Ok. Y el de menor tamaño 6. Es una cala de registro de modo que la pequeña diferencia de posición vertical supone una gran diferencia en tamaño absoluto. Unit, Fitness y Time and Money tienen archivos relativamente pequeños. Ninguno supera las 500 líneas. Eh, y la mayoría tiene menos de 200. Tomcat y Ant, por su parte, tienen archivos con varios miles de líneas de longitud y más de la mitad superan los 200. ¿Qué significa todo eso? Aparentemente se pueden crear sistemas fitness. eh, Se pueden crear sistemas. Fitness se aproxima a las 50.000 líneas. A partir de archivos de unas 200 líneas de longitud. Con una longitud máximo de 500. Aunque no debería ser una regla, es un intervalo aconsejable. Los archivos de pequeño tamaño se entienden mejor que los grandes. La metáfora de periódico. Piensa en un artículo de periódico bien escrito. En la parte superior espera un titular que indique de qué se trata la historia y le permita determinar si quiere leerlo o no.
El primer párrafo ofrece una sinopsis de la historia, oculta los detalles y muestra conceptos generales. Al avanzar la lectura, aumenta los detalles junto con todas las fechas, nombres, citas y otros elementos. Un archivo de código debe ser como un artículo de periódico. El nombre debe ser sencillo pero claro. Por sí mismo, debe bastar para indicarnos si estamos o no en el módulo correcto. Los elementos superiores del archivo deben proporcionar conceptos y algoritmos de nivel superior. Los detalles deben aumentar según avanzamos, hasta que en la parte final encontremos las funciones de nivel inferior del archivo. Un periódico se compone de varios artículos, algunos muy reducidos y otros de gran tamaño. No hay muchos que ocupen toda la página con texto, para que el periódico sea manejable. Si el periódico fuera un único y extenso texto con una aglomeración desorganizada de hechos, fechas y nombres, no lo leeríamos. Apertura vertical entre conceptos. La práctica totalidad del código se lee de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Cada línea representa una expresión o una cláusula, y cada grupo de líneas representa un pensamiento completo. Estos pensamientos deben separarse mediante líneas en blanco. Fíjense en el listado 5.1. Hay líneas en blanco que separan la declaración del paquete, las importaciones y las funciones. Es una regla muy sencilla con un profundo efecto en el diseño visual del código. Cada línea del blanco es una pista visual que identifica un nuevo concepto independiente. Al avanzar por el listado, la vista se fija en la primera línea que aparece tras la línea en blanco. Ok, sería esto, y después tenemos todo esto, que sería todo lo que compone, pero adentro también tenés separaciones entre estas clases públicas, estas clases privadas, esta función pública y esta función pública. Si eliminamos las líneas en blanco, como en el estado 5.2, se oscurece la legibilidad del código. Eh, Acá está todo junto, sin líneas separadas. Y con más cosas, ¿no? Menos cosas tampoco, ¿no? Ah, no, así de acá abajo. Este efecto aumenta todavía más si no centramos la vista. En el primer ejemplo, los distintos grupos de líneas saltan a la vista, mientras que en el segundo es una mezcla amorfa. La diferencia entre ambos listados es una ligera apertura vertical. Densidad vertical. Si la apertura separa los conceptos, la densidad vertical implica asociaciones. Por tanto, las líneas de código con una relación directa deben aparecer verticalmente densas. Fíjense en cómo los comentarios en sentido del listado 5.3 anulan la asociación entre las dos variables de distancia. Acá tenemos un comentario eh, que pone el nombre de la clase, propiedades del escuchador. El estado 5.4 es mucho más fácil de leer. Lo apreciamos a simple vista, o al menos yo lo hago. Al mirarlo, veo que es una clase con dos variables y un método sin tener que mover la cabeza ni la vista. El listado anterior nos obliga a forzar la vista y mover la cabeza para alcanzar el mismo nivel de comprensión. Lo que hace acá es eliminar los comentarios innecesarios y solamente muestra el código funcional con una clase que se entiende, que es una clase privada de tipo string, que se llama className. Y tiene una lista que va a tener un... No sé si esto era... Ya me olvidé de cómo era, pero va a tener un tipo de propiedad, tipo propiedad. Y o sea, que va a tener una lista con el tipo de propiedad. Y va a crear le va a llamar mProperties. Y crea una nueva instancia de un array list con el property. Y esto no me acuerdo qué era. O sea, sería la utilización del método, ¿no? Esto sería Java igual. Y acá otra clase una clase vacía que agrega una propiedad y property recibe property de tipo property y o sea, recibe un elemento property de tipo property y agrega un m.property, agrega property. O sea, utiliza esto. Agrega a la lista nueva, ¿no? Distancia vertical. ¿Alguna vez ha tenido que recorrer una clase saltando de una función a otra, desplazándose por el código para intentar adivinar la relación y el funcionamiento de las funciones y acabar totalmente confundido? ¿Alguna vez ha escudriñado la cadena de herencia buscando la definición de una variable o función? Resulta frustrante porque intenta comprender lo que hace el sistema, pero pierde el tiempo y su energía mental en intentar localizar y recordar sus elementos. Los conceptos relacionados entre sí deben mantenerse juntos verticalmente. Esta regla no funciona con conceptos de archivos independientes. Por lo tanto, no debe separar conceptos relacionados en archivos independientes a menos que tenga un motivo de peso. De hecho, es uno de los motivos por los que se debe evitar el uso de variables protegidas. Para los conceptos relacionados que pertenecen al mismo archivo, su separación vertical debe medir su importancia con respecto a la legibilidad de otro. Debe evitar que el lector deambule entre archivos y clases.
Declaraciones de variables. Las variables deben declararse de la forma más aproximada a su uso. Como las funciones son muy breves, las variables locales deben aparecer en la parte superior de cada función, como en este ejemplo de Unit 4.3.1. Creamos una función pública estática que no retorna nada, que se llama readPreference, y declaramos, o sea, esta variable inputStream is igual a null. Esto no sé qué es. Ok. Si prueba si is, o sea, esto que antes era null, le guarda el file inputStream, setea las preferencias, llama las preferencias, .load y le pasa al is. Si hay un error, captura el error y usa una librería de errores. Eh, si prueba si el error es diferente a null, is.close, como que cierra la instancia esta. Y si no, manda otro error. Las variables de control de bucles deben declararse en la instrucción de bucle, como en esta pequeña función del mismo código fuente. En casos excepcionales, una variable puede declararse en la parte superior de un bloque o antes de un bucle en una función extensa. Puede ver este tipo de variables en la siguiente función testng. Crea un for, al parecer, que recibe este elemento. No sé muy bien lo que hace con esto. No sé por qué el for no tiene otra instancia. Pero en teoría lo está recorriendo, ¿no? Al parecer. Un tipo de KML test. MSuite get test. O sea, trae los set, los tests. Una instancia de test runner. No, un tipo test runner. tr guarda mrunner factory. Y la nueva instancia del test runner que retorna el test. O sea, el elemento de la misma instancia creadora. Y le pasa test. Y agrega un listener. Agrega. Esto no sé bien qué es. Invoca. Bueno, acá no lo está invocando. Pero supongo que será tema de la función de tstng. Y hace un for. eh, con lo mismo. Itera y sobre estos. Sobre estas llamadas al suite methods. Y en cada una. Put sería como. Put sería como cambiar, ¿no? Le pasa al get method y el m que es esto, ¿no? Bueno, lo mismo. Está complicado entenderlo, la verdad. Por eso es que había dejado de leerlo, porque ya no tenía sentido leer algunas cosas que no tenían sentido para mí. Como que de pronto pasa algo fundamental y de pronto te vamos tirando código que tal vez si no tocaste Java, creo que sé, ¿no? No, Java, era Java, ¿no? Si tocaste Java, no entendés una chota qué carajo está pasando, no sabes si está mal o bien. Ya que en una clase bien diseñada se usa en muchos, si no en todos sus métodos. Existe discrepancia sobre la ubicación de las variables de instancia. En C++ suele aplicarse la denominada regla de las tijeras, que sitúa todas las variables de instancia en la parte inferior. En Java, sin embargo, es habitual ubicarlas en la parte superior de la clase. No hubo motivos para no hacerlo. Lo importante es declarar las variables de instancia en un punto conocido para que todo el mundo sepa dónde buscarla. Fíjese en el extraño caso de la clase test twist suite de JUnit de 4.3.1. He atenuado considerablemente esta clase para ilustrar este concepto. Si se fija en la mitad del listado, verá dos variables de instancia declaradas. Resultaría complicado ocultarlas en un punto mejor. Cualquiera que lea este código tendría que toparse con las declaraciones por casualidad, como me pasó a mí. Creamos una clase pública, test suite, que implementa. Esto es algo bueno que lo aprendí con Rust. Como que está implementando todo lo mismo que tenía este test. O sea, esta sería, no sé si acá se llama struct, pero sería un struct un struct con una interfaz. Está de public test, create test y extiende la clase test case de class string name. Esta parte ya me perdí. Y ahí están pasando un millón de cosas. Public static constructor. Ok. Ahí está, ya está difícil algunas cosas. Pero entiendo que está creando un montón de clases estáticas. No sé para qué. Fíjense en el extraño caso de tengo considerablemente clase para el se fija en la mitad del listado. Verá dos variables de instancia declaradas. Resultaría complicado ocultarlas en un punto mejor. Acá. O sea. Funciones dependientes. Si una lo único que me quería mostrar es que está instanciando esto. En el medio de todo. Listo.
en vez de ponerlo arriba. Funciones dependientes. Si una función invoca a otra, deben estar verticalmente próximas, y la función de invocación debe estar por encima de la invocada siempre que sea posible. De este modo el programa fluye con normalidad. Si la convención se sigue de forma fiable, los lectores sabrán que las definiciones de función aparecen después de su uso. Fíjese en el fragmento de Fitness del listado 5.5. La función superior invoca a las situadas por debajo, que a su vez invocan a las siguientes. Esto facilita la detección de las funciones invocadas y mejora considerablemente la legibilidad del módulo completo. Ok, lo que estamos haciendo funciones dependientes. Si una función invoca a otra, debe estar verticalmente próxima. Si la función de invocación debe estar próxima a la invocada siempre que sea posible, tu programa. Ok, o sea, invocas una función. Bueno, estas son las creaciones de las variables, ¿no? Public response, make response, ok. Está un poco difícil leerlo esto. La verdad está bastante difícil. Además, este fragmento es un buen ejemplo de ubicación de constantes a un nivel correcto. La constante front page se podría haber ocultado en la función get page name or default. Por eso habría ocultado una constante conocida y esperada en una función de nivel inferior de forma incorrecta. Es mejor pasar la constante de un punto en el que tiene sentido la posición en la que realmente se usa. Afinidad conceptual. Determinados conceptos de código deben estar próximos a otros. Tiene una afinidad conceptual concreta. Cuanto mayor sea esta afinidad, menor distancia vertical debe existir entre ellos. Como hemos visto, esta afinidad se puede basar en una dependencia directa, como cuando una función invoca a otra, o cuando usa una variable pero hay otras causas de afinidad. Puede generarse porque en un grupo de funciones realice una operación similar. Fíjese en este fragmento de código de Unit 4.3.1. 4. Crea una clase cert, que es una eh, función pública que retorna vacío, que se fija si algo es verdadero, si son iguales, ¿no? Recibe un string de mensaje y una condición, ¿no? Y un boolean condition. Si la condición es falsa, muestra el fallo. Eh, Static public assert true, boolean, o sea, recibe un booleano, assert true, un nu y una condición. Está un poco difícil. Estas funciones tienen una elevada afinidad conceptual ya que comparten un sistema de nombres común y realizan variante la misma tarea básica. El hecho de que se invoquen una a otras es secundario. Aunque no lo hicieran, deberían seguir estando próximas entre ellas. Orden vertical. Por lo general, las dependencias de invocaciones de funciones deben apuntar hacia abajo. Es decir, la función invocada debe situarse por debajo de la que realiza la invocación. Esto genera un agradable flujo en el código fuente, de los niveles superiores a los inferiores. Como usé en los artículos del periódico, esperamos que los conceptos más importantes aparezcan antes y que se expresen con la menor cantidad de detalles sobrantes. Esperamos que los detalles del nivel inferior sean íntimos. De este modo, podemos ojear los archivos de código y captar el mensaje en las primeras funciones sin necesidad de sumergirnos en los detalles. El listado 5.5 se organiza de esta forma. Puede que otros ejemplos mejores sean los listados 15.5 y 3.7. Formato horizontal. ¿Qué ancho debe tener una línea? Para responderlo, fíjese en la anchura de la línea de un programa convencional. De nuevo, examinamos 7 proyectos diferentes. La figura 5.2 es impresionante, en especial en tomo a los 45 caracteres. De hecho, los tamaños entre 20 y 60 representan un 1% del número total de líneas. Eso es un 40%. Puede que otro 30% sean menos de 10 caracteres de ancho. Recuerda que es una escala de registro, de modo que la apariencia lineal es muy significativa. Es evidente que los programadores prefieren líneas menos anchas. No sé a qué se está refiriendo con líneas. Esto sugiere que debemos intentar reducir la línea de código. Bueno, las líneas normales, entonces. El antiguo límite Horary de 80 es un tanto arbitrario. Y no me pongo a líneas que tienen 100 o 100, incluso 120, pero no más. Como norma, no debe tener que desplazarse hacia la derecha. Los monitores modernos son más anchos y los programadores nobles pueden reducir la fuente para encajar hasta 200 caracteres en la pantalla. No lo haga. Mi límite personal es 120. Apertura y densidad horizontal. Usamos el espacio en blanco horizontal para asociar elementos directamente relacionados, separar otros con una relación menos estrecha. Fíjese en la siguiente función. Una función privada que no retorna nada, que agrega una línea, ¿no? String línea, cuenta una línea, será. Suma la línea con. eh, Inicializa line size es igual a line.length, o sea, el tamaño de la línea actual.
Y tool chars, o sea, total de caracteres más igual line size, como más igual al tamaño de la línea. La línea con with tamaño de la línea, ¿no? Histogram y agrega una línea, líneas, tamaño de la línea y el contador de la línea. Esto se le agrega esto y guarda with a slit, no sé qué será, y le pasa el line size. Tampoco complicado. Hemos rodeado a los operadores de asignación con espacios en blanco para destacarlo. Las instrucciones de asignación tienen dos elementos principales, el lado izquierdo y el derecho. Los espacios se acentúan esta separación. Por otra parte, no hemos incluido espacios entre los nombres, las funciones y el paréntesis de apertura, ya que la función y sus argumentos están estrechamente relacionados. Su separación lo desconectaría. Separa los argumentos y los paréntesis de invocación de la función para acentuar la coma e indicar que los argumentos son independientes. Espacio en blanco también se usa para acentuar la precedencia de los operadores. Eh, bueno, lo mismo, creamos una clase pública cuadrática. Lo que nos está diciendo es que va a poner espacios entre las palabras, entre las diferentes. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Las cosas que va a recibir. La separación entre el igual para tener. Para separar que esto es una. Es donde se va a guardar y esto es donde se va a mostrar. Y acá retornamos menos b. Espacio más igual. Y acá tenemos otro espacio. Creo que nos está diciendo eso. Para citar la aprendiz de operadores. Eh, Fíjense lo bien que se leen las ecuaciones. O sea, por este. Supongo que está refiriéndose a estos pasos intermedios. Los términos se separan mediante espacios en blanco, ya que la suma y la resta son de precedencia inferior. Claro, esto no se separa, pero como esto es de precedencia mayor, se separa, ok. Muchas herramientas de formato de código ignoran la precedencia de los operadores e imponen un espacio uniforme. Por ello, separaciones sutiles como las anteriores suelen perderse tras modificar el formato del código. Cuando era programador del lenguaje de ensamblado, usaba la alineación horizontal para acentuar determinadas estructuras. Cuando comencé a programar en C, C++ y Java, seguía intentando alinear los nombres de variables en un conjunto de declaraciones o todos los valores en un grupo de instrucciones de asignación. El aspecto de mi código era el siguiente: publicación clase pública Finance Expeditor, implementa response sender y tenía todas las clases socket, input stream, output stream, todo así, todos separados por una gran cantidad de espacios. Casi todo queda igual. Polyfineness Expeditor, y acá le pasamos el parámetro que va a usar. Y acá queda separado como por el mismo espaciado el segundo parámetro. Throw exception, si hay algún error. Este contexto, le pasa el contexto. Socket supongo que recibe string. No, socket es este. Ya se le guarda socket esto. Ya que lo tenemos en socket. Bueno, igual, aunque lo tenemos en socket, igual acá no lo está usando socket, sino que lo que usa es la variable que le pasó. S.get es input stream, S.get output stream. O sea, guarda el input, output, score person time limit como el tiempo que tenía permitido pasar. Sin embargo, este tipo de alineación no es útil. Parece enfatizar los elementos incorrectos y aleja la vista de la verdadera intención. Por ejemplo, en la lista anterior de declaraciones nos hemos sentado a leer la lista de nombres de variables sin fijarnos en sus tipos. Nos fijamos en los valores sin ver el operador. Para empeorarlo todo, las herramientas automáticas de formato suelen eliminar este tipo de alineación. Por tanto, al final yo no lo uso. Ahora prefiero declaraciones y asignaciones sin alinear, como se muestra a continuación, ya que resalta una deficiencia importante. Si tengo líneas extensas que deben alinearse, el problema es la longitud de las listas, no la falta de alineación. La longitud de la siguiente lista de declaraciones de Fineness Spater sugiere que esta clase debe dividirse. Tenemos todas las declaraciones de variables, ¿no? Sería, ¿no? Porque tenemos privado, socket, input stream, o sea, todo y todo lo guarda en este nombre. O sea, todo lo de la izquierda sería como la librería o algo así que está usando, o el método. Y acá, no, método no, librería o tipo, ¿no? Que está usando, y a la derecha sería donde lo va a guardar, ¿no? Y acá le pasamos todos los valores y acá lo guardamos. Sangrado. Un archivo de código es una jerarquía más que un contorno. Incluye información que pertenece a la totalidad del archivo, a sus clases individuales, los métodos de las clases, a los bloques de los métodos y a los bloques de los bloques. Cada nivel de esta jerarquía es un ámbito en el que se pueden declarar nombres y en el que se interpretan declaraciones e instrucciones ejecutables.
Para que esta jerarquía de ámbitos sea visible, sangramos las líneas de código fuente de acuerdo a su posición en la jerarquía. Las instrucciones al nivel del archivo, como las declaraciones de clase, no se sangran. Los métodos de una clase se sangran a un nivel a la derecha de la clase. Las implementaciones de dichos métodos se implementan de un nivel a la derecha de la declaración de los métodos. Las implementaciones de bloques se implementan a un nivel a la derecha de su bloque contenedor, y así sucesivamente. Los programadores dependen de este sistema de sangrado. Alinean visualmente las líneas de izquierda a la izquierda para ver el ámbito al que pertenece. De este modo pueden acceder rápidamente a los ámbitos, como por ejemplo implementaciones de instrucciones if o while, que no son relevantes para la situación actual. Buscan a la izquierda nuevas declaraciones de métodos, variables, incluso clases. Sin el sangrado, los programas serían prácticamente ilegibles. Fíjense en los siguientes programas sintácticos y semánticamente idénticos. Tenemos todo esto todo pegado. Y acá tenemos lo mismo, pero separado en espacios. Acá sangrías, espaciados sangrías acá, sangrías acá. Y a la vista puede incluso apreciar la estructura de archivo sangrado. Editamos inmediatamente las variables, constructores y método de acceso. En cuestión de segundo vemos que es una especie de interfaz de conexión con un tiempo de espera. La versión sangrada por su parte es prácticamente impenetrable. Romper el sangrado. En ocasiones tenemos la tentación de romper la regla de sangrado con instrucciones if breves, bucles whiles breves o funciones breves. Siempre que he sucumbido a esta tentación, he acabado por volver a aplicar el sangrado. Por ello evito replegar ámbitos de una línea, como en este ejemplo. Tenemos el string regex, comment widget, parent, string, super parent. Se va todo junto, ¿no? Es lo que me está diciendo. Y prefiere tener este sí, todo en un string. Y acá public comment super parent. Ah, esta parte es lo que no me deja leer bien. Ámbitos ficticios. En ocasiones, el cuerpo de la instrucción while o for es ficticio. Como se muestra a continuación, no me gustan estas estructuras y prefiero evitarlas. En caso de no poder hacerlo, me aseguro de sangrar el cuerpo ficticio y de incluirlo entre paréntesis. No sabría decir cuántas veces me he engañado un punto y coma situado al final de un bucle while en la misma línea. A menos que lo haga visible y lo sangre en una línea propia, es difícil de ver. O sea, tenemos el while, this, red, y acá termina el punto y coma. Regla de equipo. Todo programador tiene sus reglas de formato preferidas, pero si forma parte de un equipo el equipo manda. Un equipo de programadores debe acordar un único estilo de formato y todos los integrantes del equipo deben aplicarlo. El objetivo es que el software tenga un estilo coherente. No queremos que parezca escrito por individuos enfrentados. Cuando comencé el proyecto Fitness en 2002, me reuní con el equipo para definir un estilo de código. Tardamos 10 minutos. Decidimos dónde añadir las llaves, qué tamaño de sangrado utilizar, los nombres de clases, variables y métodos y demás. Tras ello, codificamos las reglas en el IDE y lo cumplimos desde entonces. No son las reglas que prefiero, son las que el equipo decidió. Y como miembro de ese equipo las apliqué cuando creamos el código de Proyecto Finance. Recuerda que un buen sistema de software se compone de una serie de documentos que se leen fácilmente. Deben tener un estilo coherente y dinámico. El lector debe confiar en que los formatos que ve en nuestro archivo de código significarán lo mismo para otros. Lo último que queremos es aumentar la complejidad del código creando una mezcla de estilos diferentes. Reglas de formato de un Bob. Las reglas que usó personalmente son sencillas y se ilustran en el código listado 5.6. Consideren un ejemplo de documento estándar de código óptimo. Ok. Llama a las. Crea las variables. Crea las variables enteras, excepto una que tiene un. Que es de tipo line with histogram, o sea, lo saca de otro lado. Crea una clase pública de Code Analyzer que implementa Java File Analysis. Y acá tenemos Code Analyzer. Utiliza una nueva instancia y la guarda acá. Y después tenemos clase pública list. Tenemos un file que. No, que es de tipo file. Find Java Files. Que tiene que recibe un file. Un tipo file llamado parent directory. Que a este va a tener. No, llamado parent directory. List file. O sea, acá tenemos otra lista llamada files. Que va a ser una nueva array list files. Y buscan los archivos de Java parent directory. Buscan los archivos de Java parent directory y retorna files. Ok, y acá tenemos las diferentes funciones. Tenemos esta función, esta función. Y esta función, bueno, acá hay un error no sé si será de la fotocopia. Esta función, esta función, esta función y retorna, no sé si, bueno, tiene muchos métodos, no sé si se dice métodos o funciones.
eh, métodos, métodos, métodos. Y no los ejecuta igual en algún lado, ¿no? Solamente es una clase que tiene muchas funciones para utilizar. Y ahí termina el código, el libro. La verdad, está bueno. Hay cosas que ya creo que es como que parecen obvias, tal vez no te das cuenta, pero creo que lo único que me quedo es con el hecho de que, bueno, el equipo es lo que elige, pero al final actualmente hay muchos estándares, o sea, no estamos usando lo que usaba él, o tampoco las versiones anteriores de Java y demás tienen una estructura más nueva. Em, Ponele, actualmente la mayoría de los lenguajes tienen una estructura ya pensada de cuánto es el tamaño máximo. O sea, son cosas que están buenas si las llevas al contexto de que en su momento él las tenía que inventar y tenían que perder tiempo con el equipo en los lenguajes que él usara como assembly, que no tenía ningún assembler, ¿no? Que no tenía ningún tipo de estructura de formateo. No, de formateo, no, de marcado, ¿no? No me acuerdo, ya me olvidé el nombre del capítulo. Pero bueno, acá termina un capítulo y nos vemos en el próximo, no sé cuándo lo haré.